Te doy la más cordial de las bienvenidas a este tu podcast inmobiliario, en el cual compartiré contigo las técnicas, herramientas y experiencias que nos han ayudado a tener casos de éxito a lo largo de esta vocación inmobiliaria. Soy Milton Vargas y agradezco de antemano los minutos que dedicas junto conmigo a llenarte de este contenido de utilidad. Bueno, basado a situaciones problemáticas que a veces se dan en las redes sociales, ¿sí? Sobre preguntas o problemas que día a día se escuchan en llamada telefónica, me he dado a la tarea de visitar al licenciado Gregorio Taracena, titular de la notaría número 1 de aquí de nuestro municipio en Cunduacán. Recuerden que yo radico en Cunduacán y la audiencia que nos ve por otros municipios o otros estados, la información viene siendo la misma. Únicamente la adaptan a su zona local o a la comunidad donde ustedes vivan. Y fíjense bien, por ejemplo, en algunos casos que ha sucedido es, por ejemplo, cuando se dan las situaciones de divorcio. Hoy en día a veces las personas, los clientes, hay divorcio a la orden del día, y cuando adquieren inmuebles dentro del matrimonio y estos son adquiridos tal vez por sociedad conyugal, viene la parte de repartir esos bienes, ¿no? Entonces esa es la plática que vamos a tener ahorita con el licenciado, que nos dé su punto de vista. Recordar, buenos días, licenciado, que vamos a ir platicándolos a ellos, a los clientes, porque a veces nosotros podemos hablar con tecnicismo. Sí. Eso también a veces algunos clientes no lo comprenden. Exacto. Entonces vamos a enfocarnos a que ustedes lo comprendan y lo entiendan. ¿Qué me puede platicar en ese caso? Por ejemplo, a mí me llega el cliente que yo le vendo un inmueble. Él me menciona que ya se divorció, me trae lo que es la sentencia expedida por los juzgados, ¿verdad? Sí. Y quiere que yo le venda, o incluso ya me trae a su cliente y quiere que empecemos la ejecución ya de la compraventa. ¿Cómo se da esa parte de manera legal? Okay. Buenos días, Milton. Buenos días. Buenos días a toda tu audiencia. Lo primero que tenemos que checar en ese caso, Milton, es cómo adquirió la propiedad la persona. Porque hay bienes que pertenecen a la persona que no forman parte de la sociedad conyugal en el supuesto de estar casados bajo ese régimen. Y hay bienes que pertenecen forzosamente a la sociedad conyugal. Entonces, nosotros como notarios tenemos que analizar el antecedente de propiedad para que de esa manera veamos si perteneció o no perteneció a la sociedad conyugal. Por ejemplo, si yo adquirí un terreno por donación soltero por parte de mis papás, ese terreno no pertenecerá a la sociedad conyugal, es un bien propio. Okay. Pero si, por ejemplo, yo adquiriera mediante una compraventa, ya estando casado, la propiedad no pertenece a la persona, sino al matrimonio de esa persona. Y por lo tanto, 50% es del hombre y 50% es de la mujer. Pero siempre y cuando estemos casados bajo el régimen de sociedad conyugal. Porque también existe el régimen de separación de bienes, que en ese caso la propiedad pertenece exclusivamente a la persona. Entonces, si está casado bajo el régimen de sociedad conyugal y eso está 50% y 50% y está en el proceso de divorcio, los abogados que les lleven ese divorcio tienen que hacer una relación de los bienes que pertenecieron a la sociedad conyugal y determinar a quién le van a corresponder, si al hombre o a la mujer, el porcentaje que les corresponde. Claro, y ahí, por ejemplo, un comentario. A veces no es hablar mal, por ejemplo, del trabajo del abogado, pero considero que el abogado debería sugerir la terminación de ese acuerdo, ¿no? Porque realmente se termina solamente en la sentencia. Se termina solamente en la sentencia. Y entonces lo correcto, ¿qué sería? Mira, una vez, ahí hay dos factores, Milton. Uh-huh. Y desafortunadamente es lo que nos ha estado pasando últimamente. Hay ocasiones que por las prisas de quererse divorciar, las personas ni siquiera mencionan bienes. O sea, ponen que no existieron bienes en la sociedad conyugal para divorciarse.
Pero eso genera muchos problemas, porque cuando nosotros vemos el antecedente de propiedad y apareces casado y lo adquiriste por compra-venta, tiene que comparecer tu esposo, tu ex esposo o tu ex esposa a la firma de la documentación, ¿no? Entonces, en ese punto en particular, es necesario pues asesorar a las personas. No está de más que, aparte de hablar con sus abogados, vengan a hablar a las notarías. La asesoría jurídica es gratuita, para que les informemos cuál es el procedimiento idóneo para poder transmitir esas propiedades. En la sentencia, muchas veces, si ya se mencionaron los bienes, ahí se pone que el hombre le cede a la mujer o la mujer le cede al hombre el 50% que le corresponde. Pero ahí no termina el proceso. Tienen que hacer la escritura correspondiente de la disolución de la sociedad conyugal para que la persona que haya sido beneficiaria de esa parte adquiera la propiedad y tenga el 100% de la propiedad. Si no se hace ese procedimiento, aunque la sentencia lo diga, la propiedad no sigue siendo tuya, sigue perteneciendo a la sociedad conyugal, que si bien está en proceso de disolverse, todavía no ha cumplido con los requisitos legales para poderlo hacer. Claro, también caso específico, por ejemplo, cuando ya ustedes tienen la sentencia y no terminaron la parte de la disolución de propiedad, ¿sí se llama? Disolución de la sociedad conyugal. Ok, esa parte que es lo más correcto, tengo entendido que también convocando a la pareja con ese documento se podría tal vez solventar esa parte. Sí, pero claro, lo que estábamos platicando detrás de cámara, hay instituciones que te lo van a permitir y hay algunas que no. Ahorita tal vez no sabría decirte si el Infonavit, el Fobito o el banco te lo acepte o no te lo acepte. Sí, eso sin embargo se ve hasta realmente cuando ya está sobre la marcha. Pero imagínate tener un trabajo, ya tienes la documentación, ya cobraste un apartado y realmente llegas al momento de firma cuando debería ser lo primero que debiste haber hecho y no haber cobrado un anticipo, viene y resulta que surge ese problema, ¿no? Sí. Convocas a la pareja y a veces no están en la disponibilidad, no están en el estado, y entonces ahí es donde viene ese tipo de situaciones. Entonces, invitarlos a los clientes que estén en esa situación y si desean vender en algún momento, solucionarlo, ¿no? Y si nos vamos a un problema más grande, licenciado, por ejemplo, que se haya quedado en sentencia, la pareja, ya sea madre o padre, se haya quedado con el bien y fallece. Sí. Y obviamente, ¿qué sucede ahí? Supongamos tienen hijos en lo que es el matrimonio, pero todo se quedó en la pura sentencia y no se ejecutó el final. Sí, mira, ahí en ese apartado todo depende de la aceptación. Ya hay una resolución judicial que se menciona que la propiedad es de la persona que va a hacerse, que va a ser el propietario, pero todavía no se ha hecho el procedimiento de la adjudicación respectiva. Entonces, si esa adjudicación respectiva, si la persona no firma la escritura de propiedad, pero ya existe una sentencia que lo menciona así, siempre existe la posibilidad de que un juez pudiera firmarlo en rebeldía cuando la persona no quisiera firmar, porque también está ese factor que las personas no quieren firmar. Si es así, de que la persona ya falleció, sí es necesario ver qué determinación judicial se va a tomar en ese apartado. Si se tiene que llevar el procedimiento judicial sucesorio, intestamentario o no de esa parte, para que se reconozca específicamente de quién va a ser esa propiedad en cumplimiento de la resolución judicial. Es decir, ya la resolución judicial estableció que esa propiedad tiene que pasar a la persona beneficiaria. Entonces, independientemente de que haya quedado intestado esa parte, eso se tiene que respetar y tiene que pasar forzosamente a favor de quien vaya a ser el beneficiario o beneficiaria de eso. Ok, ¿no? Bueno, entonces ustedes mismos escuchen, imagínense también porque a veces es desgaste físico por no hacer los trámites a tiempo, sí, en forma y a como deben ser.
tal vez es por falta de información que realmente no se concluyen las cosas como deben ser. Entonces, hasta aquí esta parte. Vamos a seguir mandando más información. Recuerda que si tienes, por ejemplo, tu divorcio y solamente estás en la sentencia, recuerda que ahí no termina todo. Ahí no termina. Tienes que concluir y puedes acudir a tu notario de confianza y los de Cunduacán. Recuerden, aquí está la notaría número 1. No sé si quieran mencionar sus redes sociales ahí para que ustedes ya me conocen, y los que no me conozcan, recuerden, si quieren saber más información basada en el sector inmobiliario, ahí se las estaré enviando. No sé si gusta mencionar. Sí, mira, en redes sociales estamos como Notaría 1 Cunduacán, tanto en Facebook como en Instagram. Ahí estamos dando asesorías mediante videos que estamos realizando. Son videos cortos donde intentamos dar asesorías a las personas, ¿no? Ok, muy bien, entonces, y nos vemos en un próximo video. Saludos. ¿Sí? El FOBISTE abre una convocatoria piloto. ¿En qué consiste? Crédito en pesos, con una tasa fija del 10.54% anualmente. ¿Cuál puede ser la diferencia entre el tradicional que se viene ejerciendo y este en pesos? Lo que es el tradicional es en UMAS. Conforme aumenta el salario, aumenta gradualmente la deuda, ¿sí? Ahora, a algunos les puede afectar, a otros no les puede afectar. Yo considero que a las personas que van incrementando de manera anual tal vez sus ingresos, a los maestros de secundaria, niveles de carrera magisterial, o una u otra razón aumenta tu salario, o cambiaste de plaza, o cosas por el estilo, ¿verdad? A ellos no les perjudica. Ahora, diferencia en pesos. En pesos la tasa, como te menciono, 10.54 de manera anual, no debe incrementar. ¿Sí? Si tu salario y tu ingreso aumenta, te beneficia, porque el plazo y la deuda no va a subir. No va a subir la deuda se va a congelar, ¿sí? Por tal razón, pues obviamente el ingreso a capital pues será mayor, y lo cual va a venir a reducir tu plazo de pago, o sea, el tiempo, vaya, ¿no? Entonces, por ahí va a estar abierta la convocatoria, si no más recuerdo, hasta finales de este año, 30 de diciembre. Vienen ciertas características, como que pues, obviamente tengas año y medio laborando, cotizando, no aplica para segundos créditos, los puedes unir, ¿sí? Obviamente con cónyuge, y pues, obviamente los dos deben de solicitar el ingreso a dicho crédito. Vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda más específica, más directa. Recuerda que puedes encontrarme en el WhatsApp, mensaje, Messenger, por donde tú me quieras localizar. Ya sabes que yo te respondo y vamos avanzando. Si tienes alguna duda, ya sabes dónde encontrarme. Saludos.